con los ejercicios que les estuve comentando. Como están viendo en pantalla, este ejercicio relacionado al tema que estuvimos trabajando en la clase anterior. Hemos estado viendo un poquito lo que es simple past tense, estuvimos trabajando lo que fue regular and irregular verbs, estuvimos trabajando cómo hacer oraciones positivas, cómo hacer oraciones negativas y cómo hacer oraciones interrogativas en el simple past tense. Este link que estamos viendo en pantalla es para que podamos realizar este ejercicio que vemos acá y específicamente es para practicar el tema que se estuvo trabajando anteriormente. El día de hoy vamos a estar haciendo uso de lo que fueron las clases pasadas. Vamos a estar viendo un poquito lo que fue este tema. Sí, vamos a estar viendo lo que fue el Simple Past Tense. Y vamos a estar viendo cómo podemos aplicar este Simple Past Tense, ¿verdad? Vamos a estar viendo cómo aplicarlo y cómo poder formar diferentes textos o cómo podemos formar diferentes o narrar diferentes eventos que ocurren en un pasado simple, ¿sí? Es importante que para poder formar ya enunciados, párrafos o bien ensayos, oraciones, necesitamos hacer uso de lo que se vio, ¿verdad? Hacer uso de estructuras, hacer uso de reglas de verbos, hacer uso de las oraciones también, ¿verdad? De cómo nosotros podemos formar cada una de estas oraciones. Yo les voy a estar dando un breve repaso de lo que fue el Simple Past Tense. Vamos a estar viendo en un momento lo que fue estructuras, reglas, ¿verdad? Vamos a estarlas recordando, ¿verdad? Porque ya las estuvimos trabajando en clases pasadas y después vamos a estar trabajando cómo yo puedo hacer uso de estas estructuras, estas reglas y ese tiempo gramatical que es el pasado simple y cómo lo puedo aplicar en lo que es específicamente eh, la narración, ¿verdad? Cómo yo puedo narrar, cómo yo puedo contar un evento en el pasado simple en inglés. Para esto es importante no solamente que tomemos notas, sino también que al momento de que vayamos enseñando, ¿verdad?, cómo podemos formar todas estas oraciones, todos estos párrafos, también vayamos practicando, ¿verdad? Acá propiamente vamos a aprender cómo hacerlo y también necesitamos nosotros el crear nuestro propio párrafo, nuestro propio enunciado, contar cualquier historia en pasado, ¿verdad? Para que podamos practicar este tema. Como les comentaba, este link que vemos en pantalla propiamente es de repaso para que recordemos un poquito lo que fue específicamente el Simple Past Tense. También, bueno, les recuerdo que la presentación de hoy ya está disponible, también encontramos disponibles ejercicios y dentro del site también encuentra un link que corresponde a un listado de verbos irregulares y en su forma base, ¿verdad? Yo les comentaba que los verbos irregulares se aprenden de memoria. Ahí encuentran un link que dice List of Verbs y ahí pueden ir directamente y pueden estar viendo lo que es el listado de verbos irregulares, ¿sí? Bueno, les comparto muy rápidamente el link del Google Site por si alguien aún no lo tiene, para que pueda tomarle una captura de pantalla, pueda anotarlo por ahí, ¿verdad? Para que no lo perdamos de vista. Como ya sabemos, este link nunca va a cambiar, lo único que se va actualizando, ¿verdad? Porque semana a semana se van agregando presentaciones, ejercicios y videos, pero el link como tal no cambia. Vamos a continuar utilizando específicamente el mismo link, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Muy bien, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a estar trabajando narrating events in simple past tense. Como yo les comentaba, vamos a estar viendo cómo yo puedo narrar, cómo yo puedo contar un evento específicamente que corresponde al pasado. Ya no solamente oraciones, ¿verdad? No solamente es cuando yo digo, ayer cociné manzanas. Yesterday I cooked apples, ¿verdad? Sino ya específicamente ya vamos a narrar algo. Por ejemplo, yesterday I cooked apples, then I went to the store, after that I went to the cinema, and then I fell asleep at 8 p.m., ¿verdad? Entonces ya estoy narrando un evento. Acá específicamente cuando vamos a hablar de narrar un evento puede ser ya sea una historia, algo que nos ocurrió en el pasado, puede ser algo que nosotros queramos contar, que pasó en cualquier situación del pasado,
Puede ser incluso un cuento en el pasado, ¿verdad? Una historia personal. Podemos narrar cualquier situación en el pasado, ¿verdad? Haciendo uso, por supuesto, de estructuras del pasado simple, reglas del pasado simple, todo lo que conlleva un pasado simple. Y también vamos a estar haciendo uso de otros elementos que vamos a estar viendo en un momento. Entonces, como les comentaba, casi es importante que nosotros ya conozcamos muy bien reglas, conozcamos muy bien cómo formar oraciones en el pasado simple y conozcamos muy bien cuáles son las estructuras y en qué momento yo lo voy a usar. Vamos a iniciar con un breve repaso, ¿verdad? Recordando un poquito lo que fue o lo que es este tiempo gramatical que estuvimos trabajando y vamos a estar viendo ciertos aspectos sobre el simple past tense. Primero que nada, when do we use the simple past tense? Cuando utilizamos el pasado simple. Lo primero que tenemos que recordar es que el pasado simple nosotros lo utilizamos para todas aquellas situaciones en las cuales es una acción pasada, como mencionamos, actions within the past, es una acción que terminó, ¿verdad? Que se llevó a cabo en el pasado y terminó, actions within the past and finish, ¿verdad? Es una acción que ocurre en el pasado, que se llevó a cabo en el pasado y que concluyó. El pasado simple, como estuvimos mencionando anteriormente, tiene una característica muy peculiar y es que específicamente no se puede decir en qué momento del pasado se estaba realizando eso, ¿verdad? En un pasado simple yo nunca puedo decir yo estaba comprando una manzana, ¿verdad? Jamás, jamás, jamás el pasado simple habla de una forma general, ¿verdad? Yo compré una manzana, ¿verdad? Eh, es importante que lo tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Cuándo lo van a utilizar? Pues en todas aquellas situaciones en las que ustedes quieran hacer énfasis y quieran mencionar una acción pasada. ¿Cuándo es esta acción pasada? Pues esta acción pasada puede ser hace un año, hace un mes, hace un día, hace una semana, incluso hasta hace unas horas, ¿verdad? Todo esto es un pasado simple. Es importante que ustedes recuerden cuándo tienen que utilizar el pasado simple, ¿verdad? Porque de esto va a partir cuando nosotros vayamos a seleccionar, ¿verdad? Nosotros tenemos que seleccionar, bueno, quiero hablar de un evento en pasado, este evento concluyó, no voy a hablar específicamente en qué momento exacto. Eso es un pasado simple, entonces para que lo tomen en cuenta. Siempre, siempre tienen que tomar en cuenta cuándo tienen que hacer uso del tiempo gramatical. Porque si ustedes conocen bien reglas, estructuras, pero no saben en qué situación corresponde utilizarlo, va a estar incorrecto, ¿verdad? Entonces, para evitar esto, necesitamos hacer uso de un simple past. Ahora bien, hablando un poquito del pasado simple, pues el pasado simple cuenta con tres estructuras, ¿verdad? Las cuales nosotros podemos formar oraciones y a las cuales nos sirven para comunicarnos en un pasado simple. Una es la estructura positive, la otra es negative y la otra es llamada question. El pasado simple cuenta con una característica muy peculiar y es que cuenta con dos clases de verbos. Unos son llamados los verbos regulares y los otros son llamados los verbos irregulares. Cuando estamos hablando de los verbos regulares, estamos hablando de esta clase de verbos a los cuales nosotros les agregamos ed. Es bien importante que tomen en cuenta que a esta clase de verbos ustedes siempre, siempre le tienen que agregar ed. Hay ciertas reglas para agregar ed, ¿verdad? Como estuvimos trabajando en la clase anterior, ¿verdad? Estuvimos viendo cuáles eran los verbos regulares en este caso. Mencionamos que cuando un verbo terminaba en e, nosotros nada más le agregábamos la d. Mencionamos que cuando un verbo terminaba en consonante, vocal, consonante, duplicábamos la última consonante y le agregábamos ed. Cuando un verbo tenía en y, nosotros siempre teníamos que verificar qué hay antes de esa y, si hay una vocal o si hay una consonante. Si hay una vocal, nada más le van a agregar ed y por otro lado, si hay una consonante, van a quitar esa y le van a agregar ied, ¿verdad? Entonces, estas serían específicamente las reglas para agregar ed con verbos regulares. Ahora bien, tenemos otra clase de verbos que son los verbos llamados irregulares. Los verbos irregulares son todos aquellos en los cuales yo nada más específicamente agrego o hago el cambio más bien como el inglés me lo dice. Como ya les comentaba, pues es un listado y este listado ustedes se lo tienen que aprender de memoria, ¿verdad?
Yo les comentaba que ya lo encuentran disponible en el link del Google Site y específicamente pues este listado no hay una regla como tal a seguir, simplemente es memorizárselos, ¿verdad? Ahora bien, em, estamos trabajando estas clases de verbos. Tenemos que tomar en cuenta que verbos regulares e irregulares únicamente se utilizan en la estructura positiva. Por favor, tómenlo en cuenta como estuvimos viendo cuando hicimos oraciones, ¿verdad? Cuando vimos estructura positiva, recuerden que verbo regular e irregular únicamente va en estructura positiva, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos con la estructura negativa e interrogativa. Para la estructura negativa e interrogativa hacemos uso del auxiliar del simple past tense. El auxiliar en este caso es did, ¿sí? Did es el auxiliar que corresponde al pasado simple. Un auxiliar, como ya les comentaba, es esta palabra que nos ayuda a identificar en qué tiempo gramatical estamos hablando. Cuando estamos hablando de un pasado simple, pues específicamente estamos hablando em, o estamos haciendo uso del auxiliar did. Siempre que escuchen que alguien utiliza did, les está hablando en un simple past, ¿sí? Para que lo tomemos en cuenta. Ahora, pues oraciones negativas van a utilizar did not, ¿verdad? Not es la palabra que me indica negación y lo pueden poner en contraction. Didn't. Y el verbo en negativo e interrogativo siempre va a ir en forma base. Por favor, sean muy cuidadosos con esto porque si ustedes colocan, por ejemplo, ed o hacen el cambio en oración negativa o interrogativa, va a estar incorrecto. Sí, entonces para evitar esto, pues siempre seamos muy minuciosos. Yo les comentaba que lo que va a cambiar como tal es la oración, pero la estructura siempre se mantiene. Si conocemos muy bien las tres estructuras, hablando de positiva, negativa e interrogativa, vamos a poder formar cualquier oración en el pasado simple, ¿verdad? No importa la oración que ustedes desean formar, van a poder formarla haciendo uso de positivo, negativo e interrogativo, ¿verdad? Cambia la oración, pero la estructura siempre permanece. Entonces, pues esto es hablando un poquito, recordando un poquito lo que fue el Simple Past Tense, que es el tema que vamos a estar utilizando el día de hoy para poder narrar eventos. En el pasado simple yo puedo narrar un evento, yo puedo contar a lo que me ocurrió, ¿verdad? Pero no solamente lo voy a contar en una oración, ¿verdad? O no solamente lo voy a contar en dos oraciones. Para narrar o contar una situación que ocurrió en el pasado es necesario hacer uso de algo llamado conjunctions, ¿sí? ¿Para qué vamos a hacer uso de las conjunctions? Las conjunctions son las que me ayudan a enlazar, ¿sí? No es lo mismo que yo diga, por ejemplo, ayer comí manzanas, ayer fui al parque, ayer estudié un poco, ayer cené pizza y ayer vi una película. Si se dan cuenta acá, esta clase de eventos que acabo de mencionar, pues no tienen una secuencia, no suenan como una narración, no suena como si estoy contando algo, simplemente estoy diciendo oraciones, ¿verdad? De algo que hice ayer. Por otro lado, no es lo mismo que yo diga, ayer comí una manzana y después fui al parque, después de eso cené pizza y para terminar vi una película, ¿verdad? Para esto vamos a utilizar las conjunctions. Entonces, what are conjunctions? Conjunctions are words that link other group, phrases or clauses together. Las conjunctions son estas palabras que también existen en español y son esta clase de palabras que nos van a ayudar a crear un link, a entrelazar diferentes ideas para que éstas tengan un sentido lógico. Las conjunciones, como son conocidas en español, o conjunctions, como las conocemos en inglés, las vamos a utilizar, como nos dice acá, link, para entrelazar diferentes ideas. Yo las voy a utilizar para hacer énfasis, para decir, bueno, después, antes y, pero, no, ¿verdad? Ya vamos a estar viendo cuáles son. Y estas pues las vamos a estar utilizando para contar o narrar nuestro evento o historia o cualquier situación en el pasado simple. Es bien importante que las conozcamos y es bien importante que las apliquemos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber muy bien cuáles son las conjunciones, cuál voy a utilizar. Esto depende de qué es lo que yo quiera comunicar, pero sí es importante que hagamos uso de ellas. Si yo no hago uso de las conjunciones,
va a ocurrir lo que ya les mencioné anteriormente, ¿verdad? Que solamente va a escucharse como una oración suelta, una oración que no tiene un sentido lógico, ¿verdad? Simplemente va a ser una oración en la cual nosotros, diferentes oraciones, diferentes ideas sueltas, pero no van a tener esa secuencia de narración, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿cómo te fue ayer? ¿Verdad? Esto es algo que puede ocurrir en una situación de la vida real, ¿verdad? ¿Y cómo te fue ayer? Y yo quiero contarle bien, realizamos esto, pasó esto, esto, esto. Para eso vamos a hacer uso de las conjunctions, ¿sí? Y también, también como les comentaba, vamos a estar haciendo uso de la estructura del pasado simple. Entonces, vamos a estar formando oraciones, pero estas oraciones no van a ir sueltas, ¿verdad? No van a estar solitas, sino van a ir con una secuencia lógica, van a ir acompañadas de una conjunción y esto para que pueda tener un sentido lógico, ¿verdad? Es bien importante acá que hagamos uso de las conjunctions, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las conjunciones? Existen diferentes tipos de conjunciones que nosotros podemos utilizar. Para esto sí es importante que nosotros conozcamos cuáles son los grupos de conjunciones que existen, cómo podemos utilizar estos grupos de conjunciones y específicamente cómo nosotros podemos unirlas, ¿verdad? Cómo podemos formar estas conjunciones. Entonces, el primer grupo de conjunciones que existe se llama correlative conjunctions. Bueno, ¿qué es una correlative conjunction o una conjunción correlativa como es conocida en español? Correlative conjunctions are pair of conjunctions that work together. Some examples are either or, neither nor, and not only but also. Las conjunciones correlativas específicamente tienen una característica muy peculiar. ¿Cuál es esta característica peculiar? Y es que trabajan en parejas. Siempre que ustedes quieran hacer uso de una conjunción que es correlativa en el inglés para entrelazar, en este caso, ideas, ¿verdad? Tienen que saber que estas siempre van a ir en parejas. Either siempre va a ir con or. Neither siempre va a ir con nor. Y not only siempre va a ir con but also. Veamos un ejemplo. Not only I have finished studying for English, but I am also finished writing my history essay. Lo que podemos visualizar acá, veamos esta oración. Está haciendo uso de la conjunción correlativa. Nos dice acá que una característica muy importante de esta clase de conjunciones correlativas es que siempre trabajan en parejas, they work in pairs. Entonces, ¿cuál es esta característica de esta conjunción correlativa? Es que específicamente nosotros vamos a hacer que esta conjunción trabaje en parejas, ¿sí? Entonces, veamos acá. Tenemos not only, que es esta conjunción, vean, not only, viene la oración, después va una coma y después viene la otra conjunción, but I'm also y la otra oración. Entonces, ¿cómo hago uso de las conjunciones correlativas? Van a poner la conjunción, oración, coma, la otra conjunción y la otra oración para terminar. Veamos, no solo estoy estudiando inglés, también estoy escribiendo mi ensayo de historia. Entonces, como pueden ver, esta es la conjunción no solo, también, ¿verdad? Tenemos either or, neither nor, ¿verdad? Y después nos dice, I'm finished with both my English essay and my history essay. Bueno, yo estoy realizando los dos, mi ensayo de inglés y mi ensayo de historia. Entonces, esto es una conjunción correlativa. Como yo les comentaba, es importante que tomen en cuenta esto, que nosotros vamos a practicar lo que es, bueno, no solo esto, sino también esto. No solo esto, sino también esto. Bueno, si yo les preguntara cuál es una característica de las conjunciones, en este caso correlativas, ¿cuál es una característica? Bueno, la característica es que estas work in pairs, estas trabajan juntas. Otra característica es que cómo voy a formarlas o cómo voy a incluirlas dentro de las diferentes oraciones para formar párrafos. Bueno, voy a poner la primera conjunción, voy a poner una oración en el simple past, voy a poner coma, la otra conjunción y la otra oración en el simple past. Entonces, así es como nosotros vamos a formar
específicamente lo que es cada una de las conjunciones, ¿verdad? Vamos a estarlas formando y vamos a estar viendo pues cuál se acopla mejor a la situación. Este es un tipo de conjunción que ustedes pueden utilizar y como ya les comentaba, pues es totalmente opcional, ¿verdad? Esto quiere decir que es opcional. ¿Por qué hago énfasis que es opcional? Porque depende de qué es lo que ustedes quieran comunicar. Así va a ser la conjunción que ustedes van a estar seleccionando. Esta es una de las conjunciones que pueden seleccionar. Sin embargo, pues no es la única, ¿verdad? Existen más tipos de conjunciones. Ese es el primer tipo que es llamado correlative conjunctions. La característica de este es que trabajan en parejas. Por otro lado, tenemos las llamadas subordinating conjunctions, las conjunciones subordinadas. ¿Cuál es la característica de estas? Subordinating conjunctions join independent and dependent clauses. As subordinating conjunctions can signal a cause and effect relationship, a contrast, or some other kind of relationship between the clauses. Bueno, las conjunciones subordinadas, como nos dice acá, ¿cuál es la característica de estas? Estas las van a utilizar cuando ustedes quieran hablar de una situación que tenga una causa, un efecto, o que tenga un contraste, o que tengan dos eventos que tengan diferentes relación entre uno y el otro. Por ejemplo, ayer yo me caí y después fui al hospital, ¿verdad? Entonces esto es una secuencia, causa y efecto. En diferentes situaciones, yesterday I fell down and then I went to the hospital. Entonces, esto and then es una subordinating conjunction. Estas las van a utilizar en estas situaciones en las cuales sea una causa y efecto, ¿verdad? Bueno, pasó esto y después pasó esto. Hice esto, ocurrió esto, ¿verdad? Estas las vamos a utilizar pues de la misma forma cuando estemos narrando un evento en pasado, cuando estemos narrando un evento en el simple past tense y específicamente ustedes las pueden utilizar para relación causa y efecto, ¿sí? Nos dice acá, common subordinating conjunctions are because, since, as, although, though, while, and whereas. Algunas, ¿verdad? Son because, since. Because es porque, ¿verdad? Since es desde. Although es bueno, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes clases de conjunciones que son llamadas conjunciones subordinadas, las cuales vamos a utilizar para entrelazar eventos de causa y efecto, ¿sí? Ahora, veamos acá cuáles son las conjunciones en inglés, ¿verdad? Como ya mencionamos, las coordinating conjunctions, ¿sí? Tenemos correlative y subordinating, ¿verdad? Las correlative son las primeras que estuvimos mencionando, que son las que van siempre en parejas. Both en and siempre van a ir juntas. Either or siempre van a ir juntas. Neither nor siempre van a ir juntas. Not only but also siempre van a ir juntas. Y whether or siempre van a ir juntas. Tenemos las subordinating, que como ya mencionamos, son estas que se utilizan para causa y efecto. Ahora bien, tenemos las coordinating, de esas no habíamos hablado. Las coordinating específicamente, yo las utilizo nada más para entrelazar ideas. Las coordinating son las más utilizadas, las conjunciones coordinadas, como son conocidas en español, y son las más utilizadas. Y yo las utilizo para hacer énfasis. Son y, pero, no, sí, ¿verdad? Entonces tenemos acá algunas. Y si ustedes quieren saber pues, su traducción al español, acá las tienen en el orden, ¿verdad? Estas las encuentran en la presentación, las pueden ver. Y acá también les coloqué lo que es la traducción al español, ¿verdad? Por ejemplo, both and, ¿verdad? Ambos y, either or, uno o, ¿verdad? Neither nor, ninguno ni, ¿verdad? Y acá tenemos pues las diferentes clases de conjunciones, las correlativas, las subordinadas, ¿sí? Es importante acá que ustedes tomen en cuenta. Tienen el listado, ¿verdad? Tienen el listado de las diferentes conjunciones, pero al momento de que ustedes vayan a entrelazar estas ideas es de suma importancia que seleccionen la que va acorde a la situación, ¿verdad? Si ustedes están realizando o contando una historia, narrando un evento en pasado y no seleccionan la conjunción que va acorde, está incorrecto. Recuerden que el objetivo de las conjunciones es entrelazar ideas. El objetivo de las conjunciones es que ustedes puedan unir diferentes ideas y cada una de estas ideas pues puede específicamente
tener un orden y tener un sentido lógico. Entonces, si ustedes pues no unen las ideas, no tienen un orden, no tienen un sentido lógico, pues va a estar incorrecto. Entonces, como yo les comentaba, sí es bien importante que tomen en cuenta esto. Al momento de ustedes estar pues formando las conjunciones, tomen en cuenta cuál van a seleccionar para que tenga un sentido. Si seleccionan una que no va acorde a la situación, va a ser incorrecto, va a perder el sentido, el mensaje se va a perder, ¿verdad? Recordemos que estas conjunciones, quiero hacer una aclaración y no solamente las pueden utilizar en el pasado simple. Ustedes las pueden utilizar en cualquier estructura gramatical que gusten. Por supuesto, como objetivo del curso, como objetivo de la clase, las vamos a utilizar específicamente con el pasado simple para narrar eventos pasados. Pero estas no pertenecen exclusivamente al pasado, es decir, ustedes pueden hacer uso de ellas si ustedes quieren en presente, si ustedes quieren en futuro, ¿verdad? En cualquier estructura gramatical que ustedes gusten, pueden estar haciendo uso de las conjunciones. Entonces acá podemos ver, ¿verdad? Las diferentes conjunctions que existen. Ahora bien, bueno, tenemos coordinating conjunctions, como ya mencionamos. For, veamos algunos ejemplos, ¿verdad? For, I have to find a new job. For, I am unemployed. Si se dan cuenta el for, ¿en dónde van a colocar la conjunción? Si es una coordinating, por si quieren tomar nota, van a escribir una oración en pasado, van a poner la conjunción, la coordinating, y la otra oración en pasado. Así van a entrelazar las ideas con las coordinating, ¿sí? Que son estas. Con las subordinating, pues las pueden poner al frente o las pueden poner igual en medio de dos oraciones. Y las correlativas, como estas siempre van en parejas, van a escribir primero la conjunción, una oración, coma, la otra conjunción y la otra oración. Recuerden que como estas van en parejas, ustedes no pueden mezclar. Por ejemplo, si me dice que es both y and, exclusivamente pueden usar both y and en esa oración. No pueden usar both y but o but y nor, no, no pueden mezclar porque el inglés ya me dice estas son las que van en parejas y así es como las debe de unir, no puede mezclarlas, no puede decir, bueno, esta y esta, no, ¿sí? Entonces tenemos acá and, ¿verdad? El and significa y. Esta diría yo que es una de las más utilizadas, es una de las más comunes también que es and. Por ejemplo, I'm husband and father. Soy esposo y padre. Nor, neither. Esta, si se dan cuenta, es una correlative conjunction, ¿verdad? Neither nor. Veamos si ven parejas. Neither nor, ¿sí? Neither nor, ven parejas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Primero ponen neither, ponen la oración, ponen nor y la otra oración. Neither my parents nor my friends support me. Ni mis padres ni mis amigos me apoyan. Neither nor, ¿sí? But I have to get home, but I haven't got a car. Bueno, yo tengo que ir a casa, pero el but significa pero, no tengo un auto. Or, which color do you like, red or blue? El or, por si quieren tomar nota, siempre lo van a utilizar eh, para seleccionar algo. Por ejemplo, cuando tengan que tomar una decisión. El or, esto o esto, ¿verdad? Entonces, manzanas o peras, bananos o sandías, ¿verdad? Entonces, or. Tenemos acá yet. Tom plays basketball well, yet his favorite sport is football. Tom juega muy bien el básquetbol, sin embargo, su deporte favorito es el fútbol, ¿verdad? So, she was sick, so she couldn't attend the meeting. Ella estaba enferma, así que no pudo atender la reunión. Entonces, lo que quiero que visualicemos acá es que podemos hacer uso de las diferentes conjunctions, ¿verdad? De las diferentes conjunciones. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cuando utilicemos estas conjunciones y vamos a narrar un evento en pasado. Trip to the jungle. Vamos a contar una experiencia de esta familia que fue a la jungla y nos está contando cómo le fue. ¿Sí? Entonces nos dice acá. My family and I went to the jungle to see wild animals. We saw a lion. Since I was scared, I closed my eyes. The lion had a coat, but it was so stinky.
We saw all the animals and went back home. Si se dan cuenta, al momento de narrarlo, al momento de contarlo, suena bastante bien. ¿Por qué? Porque estamos haciendo uso de las conjunciones. Suena como una secuencia de eventos. Y es lo que yo les comentaba, ¿sí? Es importante que tomen en cuenta que nosotros tenemos que hacer uso de estas conjunciones, ¿sí? Tenemos que tomar en cuenta que las conjunciones específicamente vamos a hacerlas o a utilizarlas para que este evento, para que esta situación que nosotros estamos narrando tenga un sentido lógico, ¿verdad? Si podemos ver acá, my family and I went to the jungle to see wild animals. Mi familia y yo, el and es una conjunción, ¿verdad? We saw a lion. Vimos un león. De hecho, acá podemos hacer uso de otra conjunción. Si no queremos que suene acá, vean, en el we saw lion podemos poner and then es y después es and then we saw lion. Y después sí podemos colocar acá junto, ¿verdad? My family and I went to the jungle to see wild animals, and then we saw lion. Acá hay otra conjunción, vean, since. Since I was scared, I closed my eyes. Bueno, como yo estaba asustada, yo cerré los ojos. Since, ¿verdad? The lion had a cub, pero, vean, otra confusión, it was so stinky. El león tenía una cría, ¿verdad? Tenía un bebé, pero olía muy mal, ¿verdad? La palabra stinky, por si quieren anotarla como vocabulario, su traducción literal es que apestaba, que olía muy mal, ¿verdad? Es lo mismo, stinky. Entonces, we saw all the animals and, otra vez la confusión, and went back home. Vimos todos los animales y después volvimos a casa. Entonces, acá, si se dan cuenta, es una historia muy corta. Nos están contando que fueron a la jungla, que vieron muchos animales salvajes, que se asustó, que vio a un león con su cría y que vieron a muchos animales y después volvieron a casa. ¿Qué pasa si acá no se hubiera hecho uso de las conjunciones? ¿Estamos haciendo uso correcto de oraciones en pasado simple? Sí. Y estamos haciendo uso correcto de las conjunciones. Si no se hubiera hecho uso de las conjunciones, nada más se hubiera escuchado como, ayer fui a la jungla, ayer vi animales, vi a un león con su cría. Vimos muchos animales, regresamos a casa, ¿verdad? Entonces, suenan como oraciones sueltas, las cuales no tienen una secuencia. Recordemos que el objetivo al momento de querer narrar un evento, al momento de querer contar un evento, es que este evento tenga una secuencia, que este evento tenga un orden, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a colocar, vamos a contar este evento en pasado y este evento en pasado va a tener una secuencia, va a tener un orden como tal. Entonces, es importante que tomen en cuenta el cómo ustedes van a entrelazar las ideas. Esto depende mucho, como les comentaba, cuál es la conjunción que van a utilizar, pues esto depende mucho de qué es lo que ustedes quieran comunicar. Solo tomen en cuenta las reglas como tal, ¿verdad? Pero si es una correlative, si es una subordinating, ¿verdad? ¿Qué clase de conjunciones? Y de esto ustedes pues van a estar tomando la decisión de cuál específicamente es la conjunción que ustedes van a estar formando, ¿verdad? ¿Cuál es la conjunción que ustedes van a estar utilizando para formar las diferentes oraciones? Como ya les comentaba, pues la oración acá depende mucho de qué es lo que usted quiera comunicar. Veamos otra historia también haciendo uso de las conjunciones. Lisa and Susan were debating if they should bake a chocolate cake or an apple pie for dessert. Como ven acá, bueno, Lisa y Susan estaban pues debatiendo, ¿verdad? Bueno, van a hacer un pastel de chocolate o van a hacer un pie de manzana, ¿verdad? Para postre. Entonces vean conjunciones or. Acá el or, como yo les mencioné, es para tomar una decisión. Esto o esto, esto o esto, ¿verdad? While Lisa wanted a cake, Susan preferred pie. Bueno, mientras Lisa decidía, pues pastel, Susan prefería un pie. Neither Lisa nor Susan want to bake cookies. Vean acá, neither nor. Ni Lisa ni Susan querían cocinar galletas, ninguna de las dos. Even thought Chad wanted cookies. Sin embargo, Chad sí quería galletas. Before Lisa and Susan could object,
before es antes de que Lisa y Susan pudieran llegar a algo, ¿verdad? Chad baked both, cookies and pie. Chad cocinó los dos, galletas y pie. Lisa and Susan were surprised, yet pleased at this turn of the events. Lisa y Susan estaban muy sorprendidas, ya que esto hizo que los eventos terminaran, ¿verdad? Entonces, como pueden ver acá, todas las que están de colores son conjunciones. Estamos haciendo uso de muchas conjunciones, diferentes clases de conjunciones, ¿verdad? Ya sea correlative, ya sea subordinating, ¿sí? Estamos haciendo uso de las diferentes conjunciones. Todos estos eventos son en pasado y estamos usándolos para entrelazar eventos. Como yo les comentaba, pues acá es fundamental que ustedes tomen en cuenta estructuras, que tomen en cuenta cuándo van a utilizarlo y que tomen en cuenta específicamente cuál es la conjunción que ustedes van a seleccionar. De esto, ustedes van a decir, bueno, acá quiero decir y, aquí quiero decir pero, aquí quiero decir sin embargo, acá quiero decir no, ni esto, acá quiero decir o. Entonces, ustedes van a seleccionar la que va acorde a la situación y partiendo de esto, pues van a estar seleccionando la conjunción para narrar su evento. Recuerden que estas las pueden utilizar exclusivamente para narrar eventos en el pasado, situaciones que ustedes quieran contar, historias, todo lo que ustedes quieran contar en el pasado, por supuesto, haciendo uso de las estructuras del pasado simple, haciendo uso de todo lo que lleva un pasado simple, ¿verdad? Como ya sabemos, verbos regulares, verbos irregulares. También podemos hacer uso de estructuras positivas, negativas, el did, que es el auxiliar del pasado, ¿verdad? Todo lo que corresponde a un pasado, vamos a estar haciendo uso de el pasado simple y vamos a estar haciendo uso de lo que es las conjunciones, ¿sí? Entonces, como ejercicio para esta semana, ustedes pueden realizar una historia corta como la que están viendo en pantalla, contando un evento en pasado de algo, ¿verdad? Puede ser vacaciones, cualquier situación que hicieron el día de ayer, haciendo uso de las conjunciones y este es un ejercicio que nos va a ayudar bastante a practicar lo que es narrating events in simple past tense. Recuerden que tenemos un video de YouTube por si también quieren verlo en el Google Site y también tenemos el video oficial con el que cuenta la universidad para que lo tomen en cuenta y al finalizar también les da diferentes preguntas, ¿verdad? Para que ustedes también puedan estarlo viendo y estén realizando estos ejercicios. Cualquier duda relacionada a temas de inglés, con todo gusto pueden estarle enviando al correo, ¿verdad? Entonces, pues sin más que agregar, les deseo a todos una bendecida semana y nos vemos en la próxima clase.